Nacional para levantar la inmunidad al parlamentario. Se cierra el debate. Esta secretaría. Señoras asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, de lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Lectura de la moción presentada mediante memorando número AN-BSS-2026-0022-M de 9 de febrero de 2026, dirigido al señor Nils Olsenpit, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para conceder la autorización previa solicitada mediante oficio número 00123-SSPPMPPTCNJ-2026-CM de 9 de enero de 2026 para el enjuiciamiento penal del asambleísta Juan Andrés González Alvear. De mi consideración, conforme lo prevé el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las y los asambleístas podrán presentar mociones a través del sistema de gestión documental, por lo que me permito presentar la siguiente moción con el objeto de que sea resuelta dentro de la sesión número 068-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 9 de febrero de 2026 a las 14:30 en modalidad virtual en relación al segundo punto del orden del día. Conocer y resolver respecto del oficio número 00123-SSPPMPPTCNJ-2026-CM de 9 de enero de 2026, suscrito por la abogada Andrea Rosas Juma, secretaria relatora de la Sala Especializada en lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, en los siguientes términos. Primero, aprobar la autorización previa solicitada por el juez nacional Dr. Felipe Córdoba Ochoa, notificada a la Asamblea Nacional mediante oficio número 00123-SSPPMPPTCNJ-2026-CM de 9 de enero de 2026, suscrito por la abogada Andrea Rosas Juma, secretaria relatora de la Sala Especializada en lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia dentro de la causa penal número 17721-2025-0070, para proceder con el enjuiciamiento en contra del asambleísta Juan Andrés González Alvear por el presunto delito de calumnia en los términos establecidos en los artículos 128 de la Constitución de la República del Ecuador y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto es, con mayoría calificada del Parlamento ecuatoriano. 2. Disponer que por Secretaría General de la Asamblea Nacional se notifique de manera inmediata al juez, ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la causa penal número 17721-2025-00070, sobre la decisión de este Pleno respecto a la aprobación o no del pedido de autorización previa, contenida en el numeral 1 de la presente moción. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, ingeniero Carlos Steve Villacrés Salazar, asambleísta. Hasta aquí la lectura de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Vamos a escuchar en los próximos minutos cuál es la respuesta del Pleno de la Asamblea Nacional ante la solicitud del asambleísta Steve Villacrés, que hace pocos instantes intervino. Dijo: la inmunidad no puede convertirse en impunidad ante el actual de asambleísta González. Agrede la credibilidad de la Asamblea Nacional y se debe actuar con firmeza y permitir que el proceso siga su curso y determine lo que corresponde. Se debe dejar un mensaje que la investidura parlamentaria no otorga licencia para agraviar a ninguna persona y menos a un legislador. Fue parte de la intervención del asambleísta Villacrés, quien ingresó esta denuncia penal en contra del asambleísta Juan Andrés González, en el que solicita que se disponga la citación del querellado asambleísta Juan Andrés González Alvear en las avenidas 6 de diciembre, Piedrahíta, edificio Palacio Legislativo, en la provincia de Pichincha, sin perjuicio de notificarle todas las providencias en el correo electrónico. Que se disponga en sentencia que el querellado Juan Andrés González Alvear extienda previo acuerdo con el contenido una carta de disculpas públicas al querellante en un diario de circulación nacional por 3 días seguidos. Adicionalmente, solicita que se condene al querellado Juan Andrés González Alvear al pago de costas procesales y de honorarios de los abogados patrocinadores y defensores técnicos en el presente proceso, según lo establece el artículo 284 del Código Orgánico General de Procesos. También esto forma parte del documento que ha sido remitido desde la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado
organizado. En el documento dice, en virtud del sorteo reglamentario realizado por la Unidad de Gestión Documental, Sorteo y Archivo de la Corte Nacional de Justicia, abocó conocimiento de la acción deducida por el ciudadano Carlos Steve Villacrés Salazar y el amparo de lo dispuesto en los artículos 186, 194 del Código Orgánico de la Función Judicial en relación con lo dispuesto en otras leyes que se cita. El ciudadano Carlos Steve Villacrés Salazar, en su calidad de asambleísta, deduce querella de accionar penal privada, según indica, por el delito de calumnia. Esta acción la presenta en contra del ciudadano Juan Andrés González Alvear, quien menciona posee la calidad de asambleísta y dice que habría realizado determinadas expresiones en su contra con fecha 10 de diciembre de 2025. El ejercicio privado de la acción tiene su fundamento en varios artículos que se citan dentro del documento, que ha sido remitido desde la sala especializada hasta la Asamblea Nacional, sobre la cual ya en los próximos minutos resolverá el Pleno del Parlamento ecuatoriano. 143 asambleístas registrados en este momento, es el mismo procedimiento que se aplicó en la sesión del Pleno número 63 en la continuación, cuando también las dos legisladoras solicitaban que se levante la inmunidad al asambleísta González para proceder o continuar con el proceso judicial ante la sala especializada que ha remitido esta solicitud al Pleno del Parlamento, y esto es lo que corresponde. Según la norma, se debe pronunciar el Pleno del Parlamento cuando se busca levantar la inmunidad a un legislador y una legisladora. Fue una sola intervención la que se escuchó dentro de este segundo punto del orden del día de la sesión número 68 del Pleno del Parlamento ecuatoriano, cuando se resolverá respecto del oficio del pasado 9 de enero que ha sido suscrito por la abogada Andrea Rosas Juma, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. En esta querella detalla que el asambleísta Juan Andrés González Alvear, en rueda de prensa, se refirió a los miembros de la bancada del Partido Político Acción Democrática Nacional ADN como terroristas. Según el asambleísta Steve Villacrés, soy miembro de la bancada de Acción Democrática Nacional, por lo que las declaraciones del asambleísta Juan Andrés González Alvear referidas, que me imputan falsamente la calidad de terrorista, afectan mi honor y mi buen nombre. En cuanto a la competencia penal, el querellado Juan Andrés González ostenta el cargo de asambleísta, por lo que en atención al primer inciso del artículo 128 de la Constitución de la República, 194 del Código Orgánico de la Función Judicial, es competente para conocer la presente acción penal privada por sorteo de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Son los argumentos del legislador Steve Villacrés que escuchábamos hace pocos minutos. Decía también que la investidura parlamentaria no otorga licencia para agraviar a una persona, mucho menos a un asambleísta. Como Asamblea Nacional debemos actuar con firmeza para que el proceso siga su curso y el debido proceso, y que sea la justicia ecuatoriana quien proceda. La inmunidad no es impunidad, es importante generar la credibilidad tras los hechos suscitados, mencionó el legislador Villacrés. De momento son 144 legisladores presentes. Se espera también las disposiciones para el cierre del registro y posterior a ello la votación. Según el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se requiere la mayoría calificada de los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional para el levantamiento de esta herramienta de la inmunidad parlamentaria. Y vamos a conocer ya en los próximos instantes cómo se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional. En las dos votaciones anteriores que tenían la temática relacionada, no existió el respaldo de los legisladores y por ende se mantiene la inmunidad del asambleísta. 101 votos se necesita para levantar la inmunidad de los legisladores y legisladoras, que no alcanzó en las votaciones anteriores, pero conoceremos más adelante qué sucede con este planteamiento. Después también corresponde conocer la solicitud o el proceso planteado por la asambleísta Ana Belén Tapia. Esto está contenido en el oficio del 13 de enero de este año 2026, que también ha sido enviado a la Asamblea Nacional para la correspondiente respuesta del Pleno del Parlamento. Es el mismo pronunciamiento, el mismo procedimiento. El secretario general de la Asamblea dará lectura al punto del orden del día, a los artículos que correspondan al oficio, y de ahí inmediatamente el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, cierra el debate y la votación
votación correspondiente. Lo propio corresponderá ya en la última solicitud de esta característica, que es el cuarto punto en el orden del día de la sesión 68, de oficio 30 de enero, también suscrito por la secretaria relatora de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Delincuencia Organizada de la Corte Nacional de Justicia, que ha sido planteado por el asambleísta Milton Aguas. Señora Presidenta, que contamos con 144 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Steve Villacrés. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Se procede con la votación de esta moción para aprobar la autorización previa solicitada por el juez nacional Dr. Felipe Córdoba Ochoa, notificada a la Asamblea Nacional dentro de la causa penal 177-21-2025-0070 para proceder con el enjuiciamiento en contra del asambleísta Juan Andrés González Alvear. Esto es para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para proceder con las otras acciones legales. Se requiere la mayoría calificada de los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional para dar paso a esta posibilidad. De momento son 56 votos afirmativos, 60 en contra, 0 blancos y 4 abstenciones, y avanza la votación correspondiente de esta moción que fue presentada por el legislador Steve Villacrés. Recordar que estamos dentro del segundo punto del orden del día, cuando conoce el Pleno de la Asamblea Nacional el oficio 123 del 9 de enero del 2026, suscrito por la abogada Andrea Rosas Juma, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. El pedido es justamente el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del legislador Juan Andrés González, quien días atrás se había referido en una rueda de prensa a la bancada de Acción Democrática Nacional como terroristas. El legislador en ese momento aseguró tener las pruebas respecto a esas afirmaciones, lo que ha motivado esta reacción por parte de los asambleístas para presentar esta acción penal en contra del asambleísta González. No alcanzan los votos cuando faltan hasta este momento 5 legisladores y legisladoras por todavía pronunciarse, y hay 69 votos de respaldo de los 101 que necesita para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Más de 60 asambleístas le dicen no están de acuerdo, 6 se abstienen, no hay votos en blanco, lo que significa que este pedido no ha sido aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y con ello no podrá continuar el proceso penal dentro de la Corte de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, porque el Pleno del Parlamento ha decidido mantener la inmunidad del asambleísta González. Y después ya vamos a conocer qué se resuelve. También hay que recordarles que al inicio de esta sesión del Pleno número 68 se incorporaron 3 puntos adicionales que tuvieron el respaldo del Pleno del Parlamento ecuatoriano. A los asambleístas les corresponderá dar trámite al conocimiento y la resolución respecto al respaldo a las acciones del gobierno frente a la minería ilegal que azota la provincia del Napo. También se resolverá sobre la baja ejecución presupuestaria en el municipio de Quito en materia de seguridad, y también respecto a las acciones en contra de la minería ilegal en la provincia de Loja. Las iniciativas fueron presentadas y respaldadas por el Pleno a través de las solicitudes del asambleísta Ana Belén Tapia, Inés Alarcón y Jorge Guevara. Estos son los 7 puntos en total que se desarrollan durante esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando estamos en este momento en el segundo punto del orden del día, y se conocerá ya el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional respecto al levantar o no la inmunidad del asambleísta, pero les decíamos, no se levanta la inmunidad toda vez que no alcanzan los respaldos en el Pleno de la Asamblea. 71 votos de respaldo que no alcanzan para el levantamiento de la inmunidad del legislador, 65 votos en contra, 7 abstenciones, 1 voto en blanco y falta todavía 1 voto. Si al cierre de este procedimiento ese voto no se ha consignado, se traduce en abstención. Ahí conoceremos, una vez que ya se presenten los resultados correspondientes, el tercer punto, que es respecto al oficio 172 del 13 de enero de 2026. Señor operador, presente los resultados. Señora Presidenta, me permite informar que de un total de 144 asambleístas presentes, contamos con 71 votos afirmativos, 65 negativos, 0 blancos, 8 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por el asambleísta Steve Villacrés no ha sido aprobada.